Un día, mientras trabajaba en la morgue, el ordenanza no pudo resistirse al ver una novia rica sobre la mesa. Le puso un anillo en el dedo, y tan pronto como tocó su mano, algo cambió. Dicen que los lunes son difíciles por una razón. William suspiró mientras se ponía con desgana su uniforme de trabajo. El fin de semana había pasado volando, como si fuera un solo día. Sus quejas ya eran conocidas por todos, así que trataban de prestarles la menor atención posible. Sin embargo, para su colega Brian, los días de la semana habían dejado de tener importancia hacía tiempo. Trabajar como empleado de limpieza en el reino de la muerte hacía que la vida fluyera de manera distinta a como lo hacía fuera de sus muros. La morgue de la ciudad no era un lugar para los débiles de corazón, pero Brian siempre mostraba una compostura extraordinaria y sabía mantener la calma en casi cualquier situación. Observándolo, William solía pensar que su compañero era bastante peculiar. Esa idea la reforzaba constantemente el guardia Matthew. Juzga por ti mismo, decía el guardia, parece un exconvicto, pero habla con propiedad, como si hubiera pasado todo este tiempo cosiendo chaquetas y no especializándose en filología. Y sus manos están limpias, sin marcas de agujas. Matthew simplemente sacudía la cabeza y decía, las personas vienen en todo tipo de formas, William. Yo me llevo bien con Brian. No sé quién fue en su vida pasada, pero me ayudó. Me dio un remedio eficaz para las úlceras cuando todo lo demás había fallado, y en una semana vi resultados. ¿Te ayudó, dices? Bueno, veremos cómo se comporta en el futuro. No me gusta, Matthew, no me gusta para nada. Es demasiado limpio. Puedo oler a tipos como él desde lejos, replicaba William naturalmente. Brian no era consciente de esa conversación, aunque podía sentir la antipatía de su colega. William llevaba años trabajando en la morgue y sabía cómo funcionaban las cosas. Gente como Brian solía ser llamada hombres rotos. William siempre encontraba puntos en común con los patólogos y sabía cómo tratar adecuadamente a los familiares de los fallecidos. Sin embargo, Brian era diferente. Era calmado, ligeramente melancólico, y nunca buscaba ganancias personales ni trataba de ganar más de lo que le correspondía. Por el contrario, William podía hacer dinero con cualquier cosa. Si veía que un familiar del fallecido llegaba en un coche de lujo, inmediatamente empezaba a hablar maravillas sobre los procedimientos costosos que habían realizado para su ser querido. Normalmente, ese entusiasmo era recompensado generosamente y William no perdía oportunidad para llenar sus bolsillos. ¿Cuál es el problema? ¿Quieren un mejor servicio? Pues paguen amablemente por mis servicios, decía William con aire de obligación. Pero ya nos pagan un salario. ¿Por qué todos estos cargos adicionales, especialmente cuando no todos tienen dinero extra?, objetaba Brian con calma. William lo miraba con desaprobación, pero no continuaba con el tema. Un maniático de la limpieza, eso es lo que es. ¿Qué se puede esperar de él? Un idealista. Seguro terminó en prisión por algo. Y ahora viene aquí tratando de actuar como un santo. La vida es compleja y, a veces, dos personas completamente diferentes tienen que trabajar juntas, pretendiendo que todo está bien. Sin embargo, Brian siempre se mostraba natural y no le daba mucha importancia a su compañero conflictivo. El joven empleado de limpieza revelaba muy poco sobre sí mismo, dejando a todos con dudas sobre su pasado. Hace una semana, Brian sorprendió profundamente al guardia Matthew. Todo comenzó cuando un perro cojo se instaló cerca del edificio de la morgue. Nadie sabía de dónde venía, pero por las tardes, el pobre animal gemía en voz baja, lamentándose de su vida de vagabundo o tal vez de algo más. Aquellos que lo escucharon sintieron que sus corazones se llenaban de tristeza. Cuando Brian vio al perro por primera vez, inmediatamente buscó en su mochila su modesto almuerzo, que consistía en un panecillo y un par de salchichas. «Tómalo, amigo, cómetelo». «No me importa», dijo. «Me conformaré con el té». El perro miró a Brian con escepticismo y luego, con cuidado, tomó el alimento de su mano.
Por supuesto, Brian sabía que alimentar a un perro directamente de la mano podía ser arriesgado. En su prisa por satisfacer el hambre, el animal podía morderle los dedos. Sin embargo, por alguna razón, Brian quiso alimentarlo de esa manera. Observando la escena a través de la ventana, William negó con la cabeza en desaprobación. ¡Qué tontería! El día apenas comienza y ya está regalando su almuerzo a esa criatura llena de pulgas. ¿Qué espera? ¿Que comparta mis provisiones con él? ¿O no, de ninguna manera? Pero Brian no tenía intención de pedir nada. Había aprendido una lección muy clara dentro de los muros de la colonia: no confíes, no temas, no pidas. Se había acostumbrado a depender únicamente de sí mismo. El perro comió con avidez, mirando constantemente a su alrededor, como si esperara un ataque de sus compañeros callejeros. Era comprensible. Para un perro cojo, sobrevivir solo era una lucha constante, peleando por cada bocado encontrado. Come tranquilo, no te apresures. Traeré más. Durante el almuerzo iré a la tienda, dijo Brian, animando al perro. Brian se quedó cerca hasta que el perro quedó satisfecho. Así está mejor. Ahora quédate aquí, ¿de acuerdo? Aunque, ¿a dónde podrías ir con tanta prisa? Pero tan pronto como Brian cruzó el umbral de la morgue, William inmediatamente se abalanzó sobre él. ¿A dónde crees que vas? ¿Cómo es posible que tu día comience a las 10 de la mañana? ¿Acaso tengo que hacer tu trabajo por ti? Muy listo. No tienes nada que decir, ¿verdad? ¿Por qué a las 10? Solo me retrasé un par de minutos. Hay un perro cojo ahí afuera, morirá, intentó explicar Brian. Deberías haber trabajado en una clínica veterinaria, no en una morgue. Allí podrías entretenerte con estas criaturas llenas de pulgas todo lo que quisieras. La medicina forense claramente no es para ti, respondió William con desdén. Brian apretó los labios y se dirigió al cuarto de servicio para cambiarse. No quería discutir con su compañero, ¿y para qué molestarse? No había manera de cambiar la opinión de William. A su edad, una persona no cambia de parecer, y la aversión de William hacia los animales parecía estar en su sangre. Durante todo su turno, Brian no podía dejar de pensar en el perro cojo que lo esperaba fielmente en la entrada de la morgue. Cumplió su promesa y alimentó al perro durante el almuerzo. Cerca de la tarde, decidió llevárselo a casa. Vivía en una casa vieja en las afueras de la ciudad. El terreno era pequeño, pero había suficiente espacio para pasear. Casi todo estaba plantado con árboles frutales, un lugar de paz y tranquilidad. Cuando Brian alimentó al perro por segunda vez, vio lágrimas en sus ojos, grandes gotas transparentes rodaban por su cara y se acumulaban alrededor de su nariz. ¿Qué pasa, amigo? ¿Te duele algo? ¿Estás herido?, preguntó Brian con ansiedad. Ver esas emociones en el animal desató una tormenta de sentimientos en su interior. Ahora Brian estaba seguro de que se llevaría al perro a casa, sin importar lo que le costara. Esa misma noche, le dio un nombre al perro, llamándolo Doc, suponiendo que era una abreviación de doctor. Bueno, Doc, vamos, te mostraré tu nuevo hogar. Sé que es inútil intentar entrenarte, así que no te regañaré por tus travesuras. Aunque, por tus ojos, puedo ver que eres un tipo serio y que definitivamente no me harás pasar vergüenza, dijo Brian con una sonrisa, invitándolo al jardín. Doc se levantó obedientemente del césped y, cojeando, siguió al joven. Brian ni siquiera necesitó usar una correa. El perro inteligente caminaba obedientemente a su lado, sin prestar atención a los transeúntes ni a los orgullosos pájaros que bebían agua de lluvia directamente de los charcos. Brian admiraba la naturaleza tranquila del perro. Claramente, el perro había vivido muchas experiencias en su vida y, por eso, trataba a su nuevo dueño con un respeto evidente. Desafortunadamente, los vecinos adinerados de Brian no apreciaban su gesto sincero y miraban sus acciones con un evidente desdén. Mira a ese convicto presumiendo otra vez,
trayendo a casa a un perro callejero, comentó el empresario, el señor Wilson, mirando por la ventana. Seguramente lo recogió del basurero. No le basta con trabajar en la morgue, ahora quiere convertir este lugar en un zoológico, agregó su esposa con tono de burla. Sin embargo, su hija de 10 años, Ángela, miraba al perro con anhelo. Para ella, incluso un perro viejo y cojo seguía siendo un perro, amando a su dueño con todo su corazón. Pero para Ángela, un animal así nunca estaría a su alcance, ya que sus padres despreciaban a las mascotas, considerándolas portadoras de pulgas y cargas innecesarias. A pesar de esto, Ángela soñaba con tener un gatito o un cachorro, aunque sabía que no tenía ninguna posibilidad, ni siquiera para un hámster o un periquito. Para la alegría de Brian, Doc resultó ser un perro muy inteligente. Por las mañanas, le llevaba las pantuflas a Brian y luego lo acompañaba hasta la puerta cuando se iba a trabajar. En su ausencia, Doc se comportaba tranquilamente y no ladraba sin motivo, salvo para ahuyentar a los cuervos que a veces entraban al jardín en busca de algo sabroso. Doc vivió con Brian durante aproximadamente una semana, hasta que otro acontecimiento cambió la vida del ordenanza. Brian recibió el inicio de la semana con la debida humildad. Lunes, ¿y qué? Solo otro día, nada especial, pensó mientras se ponía su ropa habitual de trabajo. Nunca sintió miedo y la vista de la muerte no le provocaba ninguna emoción en particular. Para él, era solo un trabajo y nada más. William se cambiaba de ropa a un par de metros de Brian y, una vez más, notó el extraño anillo que colgaba de su cuello. Estaba sujeto con un simple cordón de seda, lo que solo provocó una sonrisa burlona en William. Lleva el anillo como el más pobre de los mendigos. ¿No tiene suficiente dinero para comprar una cadena? Aunque, en realidad, es mejor no llevar algo así alrededor del cuello, pensó William. Varias veces intentó descubrir la historia detrás del anillo de Brian, pero fue en vano. Siempre que la conversación tocaba este tema, Brian se retraía y se negaba rotundamente a hablar. ¿Qué tiene de especial ese anillo? ¿Será robado o hecho a mano por algún convicto?, reflexionaba William sin éxito. Sin embargo, Brian trataba esa pequeña joya con una reverencia que dejaba en claro su gran valor sentimental. La primera mitad del turno pasó desapercibida, con mucho trabajo, pero cuando los profesionales se encargan, todo fluye más suavemente de lo que parece a simple vista. La tarde se acercaba cuando un vehículo especial para transportar cuerpos llegó al edificio de la morgue. Bueno, parece que trajeron a alguien más. Y tenía que pasar justo así. Y yo, el tonto ingenuo, pensando que terminaría el turno normalmente, lamentó William. Brian asintió con simpatía y de inmediato ofreció, si quieres, puedes ir a cambiarte, William. De todos modos, tengo que quedarme para el turno de noche. El reemplazo se enfermó y no hay nadie más para preparar los cuerpos, así que puedo encargarme solo. William estuvo a punto de gritar de alegría. ¡Qué suerte! Por una vez, su excéntrico colega decidió ayudar. Los milagros existen. Gracias, Brian, eres un salvavidas. Realmente tengo que ir a la casa de mi suegra para su cumpleaños hoy. Ya sabes cómo es, si se ofende, no podré compensarlo en 10 años. William respondió que sí, sin problema. Es un deber sagrado, añadió, pero su colega no lo escuchó mientras se apresuraba a salir como nunca antes. Mientras tanto, Brian fue a recibir el cuerpo. Conocía bien al conductor del vehículo especial, así que inmediatamente le preguntó, ¿a quién trajiste hoy, Mac, y por qué tan tarde? El hombre lucía visiblemente angustiado, lo que llevó a Brian a concluir que había una razón de mucho peso detrás. Hey, Brian, ni siquiera sé qué decirte. Traje a la novia, tuvo un ataque al corazón. ¿Puedes imaginarlo? Justo allí, en el restaurante. Se acaba de casar el lunes. Su esposo tenía prisa por algo, insistiendo en que todo estuviera preparado sin una autopsia durante la noche y que organizarían el funeral por la mañana. Brian levantó una ceja,
sorprendido. Nunca había ocurrido algo así en su experiencia, especialmente con una novia en su día de boda. ¿Y por qué tanta prisa? ¿Qué pasa con el procedimiento estándar en estos casos? Todo era extraño, muy extraño. Sin embargo, a pesar de sus pensamientos, tenía que ponerse a trabajar porque nadie más lo haría por él. Después de recibir los documentos acompañantes del conductor, Brian movió cuidadosamente el cuerpo a una camilla y lo llevó al edificio de la morgue. «Está bien, Mac, yo me encargo de aquí». «Con suerte, no habrá más sorpresas hoy», dijo el asistente mientras cerraba la pesada puerta de hierro detrás de él. Brian llevó la camilla al área de recepción, encendió la luz y retiró rápidamente la sábana que cubría el cuerpo. Lo que vio lo hizo sentir inquieto. No había nada aterrador en la escena. La fallecida yacía en una pose natural, parecía una bella durmiente. Llevaba un vestido de novia caro con volantes, una pulsera dorada en su delicada muñeca y un velo al lado de su mano izquierda. Pero lo que lo impactó no fue eso, sino que Brian conocía a la fallecida. No solo la conocía, sino que había estado enamorado de ella e incluso quiso casarse con ella hace varios años. Brian se quedó ahí, sin poder creer lo que veía. Quizás era solo una alucinación visual, cuando la mente confunde el deseo con la realidad. Pero no, el nombre coincidía, Victoria. Y el apellido, seguramente el de su esposo. Por eso Brian no la reconoció de inmediato al recibirla. ¿Qué había pasado? Victoria nunca se había quejado de su salud, especialmente de su corazón. Había practicado natación desde primer grado, incluso formando parte del equipo escolar. Dios mío, ¿cuánto tiempo hace de eso?, pensó Brian. Probablemente en esa vida en la que Brian Stevens ni siquiera había considerado trabajar en una morgue. Pensamientos e imágenes del pasado arrastraron al joven auxiliar en las olas de la memoria, como un fuerte viento juega con un pequeño velero en el mar. Sin quererlo, Brian se encontró transportado a muchos años atrás, a un tiempo en el que, como estudiante de primaria, vivía en un pueblo y llevaba la mochila escolar de la chica más bonita de la clase, Victoria Alice. Brian apenas recordaba a sus propios padres. Su abuela le contó que eran geólogos que murieron en una avalancha en el valle. Nancy, su abuela, había sentido la inminente partida de su hija y su yerno, por lo que, poco antes de esa expedición, les pidió que se quedaran en casa. Se rumoraba que en la línea materna de la abuela de Brian había adivinas cuya reputación persistía hasta el día de hoy. Nancy no se consideraba una adivina, aunque tenía un par de comentarios proféticos a su crédito. Uno concernía a su hija y yerno, mientras que el otro se relacionaba con su nieto. Nancy a menudo sentaba al pequeño Brian en su regazo, susurrándole al oído: «La vida no será fácil para ti, hijo. Estás destinado a ponerte una bata blanca y luego mirar al cielo a través de barrotes. Pero, finalmente, a través del reino de la muerte, el renacimiento desde las cenizas te espera». ¿Qué significa mirar al cielo a través de barrotes, abuela? ¿Alguien va a colorearlo con un lápiz para mí?, preguntó el niño sorprendido. Nancy sonrió misteriosamente, aunque en realidad su alma estaba desgarrada por el dolor. La sabia mujer sabía que no se podía cambiar el destino de una persona, aunque intentarlo valía la pena. Sin embargo, todo fue en vano. Quería salvar a su amada hija y yerno, pero terminó con el resultado opuesto. Aún así, valía la pena intentarlo con Brian. Después de todo, el chico era tan bueno que lágrimas de afecto brotaron en sus ojos cuando lo miró, temiendo su propia profecía. Nancy trató de inculcarle todo a su nieto desde la infancia, todo excepto el amor por la medicina. Quería proteger a Brian de todas las dificultades y problemas que podrían presentarse. Al principio, todo parecía ir en esa dirección. El nieto se interesó seriamente por la silvicultura, haciéndose amigo del anciano guardabosques Robert Harris. Juntos patrullaban la zona, alimentaban a los animales en el frío severo, desactivaban trampas de cazadores furtivos y rompían el hielo en el río para ayudar a los peces a sobrevivir el invierno.
Abuela, cuando crezca, definitivamente seré un guardabosques. El señor Harris ya me hizo esquís y también probé las raquetas de nieve. Son geniales, anunció Brian al regresar de otra patrulla. Nancy aplaudió. Oh, eres tan rápido, nieto. Solo tienes 12 años, ¿quién sabe lo que puede pasar? No, abuela, ya he decidido todo por mí mismo. El señor Harris me ha enseñado mucho. Incluso salvamos a unos cachorros de lobo el otro día. Su madre fue despedazada por un jabalí y estamos alimentando a los bebés con leche de cabra en biberón. Es muy nutritiva, aunque no me gusta mucho. Nancy sonrió. Bueno, ¿quién lo dudaría? Aparte de los pasteles de mermelada de frambuesa, no necesitas nada más. Claro, abuela. Tus pasteles son tan deliciosos. A veces trato al señor Harris con ellos, ¿sabes? Siempre los elogia, aunque también me gusta la sopa y las papas fritas con mucha mantequilla, pero sin cebolla, añadió Brian con una sonrisa. El tiempo pasó volando sin que nadie lo notara. El chico creció, fortaleciendo no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Luchaba con los chicos del vecindario por la oportunidad de invitar a Victoria Alice a dar un paseo o, al menos, ayudarla a llevar su portafolio. Victoria era una estudiante sobresaliente que soñaba con mudarse a la gran ciudad, la cual creía ser el centro del universo. Por otro lado, Brian estaba satisfecho con todo, la vieja casa, la ropa heredada y su futuro trabajo como guardabosques por una tarifa simbólica. Sin embargo, las ambiciones de Victoria eran descomunales. En sus conversaciones, mencionaba a menudo su sueño de una vida lujosa donde no le faltara nada. Pero ya tienes todo lo bueno, Victoria. Tu padre es granjero. ¿Qué hay de malo en eso? Tienes dinero, aunque sea poco, a diferencia de mí, que apenas tengo lo necesario, respondió el adolescente. Victoria sonrió y miró a su pretendiente con ironía. Claro que le gustaba Brian y pensaba que era mejor que los demás, pero, a pesar de todo, Victoria quería más que convertirse en la esposa de un guardabosques o un conductor de tractores. Quizás eso habría sucedido si, en un momento inesperado, sus padres no hubieran solicitado el divorcio. Fue un evento impactante para los estándares del pueblo, pero Annie de Salas claramente no tenían intención de retroceder. Como es habitual en tales casos, Victoria se quedó con su madre y, después de dividir los bienes, se dirigió a la ciudad. Así fue como el sueño de la adolescente se hizo realidad de la manera más inesperada. El primer pensamiento de Brian fue seguirla, pero su abuela logró prever su movimiento a tiempo y lo detuvo en la puerta. No, hijo, no puedes hacerlo así, de inmediato. Cálmate, deja que las cosas se asienten. Termina la escuela y luego veremos, dijo su abuela, tratando de tranquilizarlo. Brian miró a su abuela y negó con la cabeza con tristeza. La verdad era que no creía que su abuela le permitiera ir a la ciudad. Sin embargo, él mismo se había calmado recordando al señor Harris, quien le había enseñado a amar la naturaleza de su tierra natal. Inicialmente, Victoria lo llamaba regularmente y enviaba postales durante las vacaciones, pero con el tiempo, su comunicación se desvaneció, dejando una profunda herida sin cicatrizar en el corazón de Brian. Cuando Brian cumplió 17 años, el señor Harris murió en sus brazos durante una larga caminata. Probablemente el corazón del anciano no pudo soportar el esfuerzo debido a su avanzada edad. Todo ocurrió tan rápido que Brian quedó aturdido por unos minutos. Más tarde, se reprochó su indecisión, aunque según los médicos, no habría podido hacer nada de todos modos. Tenía un corazón débil, hijo. Le sugería al señor Harris que fuera al hospital del distrito, pero estaba obsesionado con sus animales, dijo el paramédico local tratando de consolar a Brian. Nancy veía lo difícil que era para su nieto, pero no podía ayudarlo porque su propia salud había estado empeorando últimamente. En el funeral del señor Harris, Brian lloró y permaneció junto a la tumba del cazador hasta que cayó la noche. Al regresar a casa, escuchó un aullido prolongado detrás de él.
El sonido era tan lastimero que las lágrimas llenaron sus ojos. Mira, los amigos grises recuerdan. Probablemente sean los mismos que salvamos en el bosque con el señor Harris, pensó. Después del funeral, Brian se encerró en su habitación y se quedó mucho tiempo tumbado en la cama mirando el techo. Fue entonces cuando se hizo una promesa: definitivamente se convertiría en médico después de terminar la escuela. Sentía culpa por la muerte del señor Harris y, a partir de ello, desarrolló un profundo amor por la medicina. Así, la profecía de Nancy se cumplió de la manera más notable. Desde que un nuevo cazador llegó a la zona en lugar del fallecido señor Harris, el interés de Brian por el bosque disminuyó. No fue porque hubiera perdido el amor por los animales, sino por el comportamiento del nuevo cazador, quien rápidamente se puso del lado de los cazadores furtivos y le prohibió a Brian estrictamente aparecer en el área del bosque bajo su cuidado. Bueno, abuela, ¿cómo es esto justo? El señor Harris y yo hicimos todo para que los animales estuvieran cómodos. Colgamos comederos, mimamos a los alces con sal, alimentamos a las ardillas con galletas. ¿Y ahora qué? ¿El dinero manda en todo?, preguntó Brian con amargura en la voz. Claro, Nancy simplemente negó con la cabeza, entendiendo que había surgido un nuevo rumbo en la vida de su nieto y que claramente no valía la pena interferir en este camino. Después de graduarse de la escuela secundaria, Brian, como lo había prometido, se fue a la ciudad donde intentó ingresar a la Facultad de Medicina. No tenía muchas esperanzas, ya que todos hablaban de la actitud parcial del comité de admisiones y de los exámenes supuestamente arreglados. Pero resultó que todo esto era mentira, porque quienes tenían el conocimiento necesario lograban obtener una beca para estudiar. Entre esos afortunados estaba Brian, quien, sin poder creer en su suerte, releía repetidamente las listas de admitidos en la modalidad diurna de educación. Abuela, ¿adivina qué? Entré. Ahora por fin puedo convertirme en médico, exclamó Brian con alegría en la voz. Felicitaciones, nieto, estoy muy orgullosa de ti. No ha habido médicos en nuestra familia aún, lo que significa que has sentado las bases para una nueva dinastía, respondió Nancy con emoción. El tiempo pasó volando, y Brian se dedicó con ahínco a sus estudios, ya que solo podía contar con sus propios esfuerzos. Asistía diligentemente a las clases y profundizaba en la ciencia día y noche. Sorprendentemente para todos, Brian eligió la cirugía como su especialización. ¿Por qué exactamente la eligió? No podía decirlo, todo sucedió bastante accidentalmente cuando, después de su formación premédica, hizo su elección por la cirugía. Durante sus estudios y la posterior pasantía, Brian vio a Victoria solo un par de veces y ella había cambiado significativamente, ya no se parecía a la niña cuya infancia transcurrió en el pueblo. Brian mismo ya no era el ingenuo campesino que parecía al principio, la ciudad lo había transformado, haciéndolo más fuerte. No había tiempo para detenerse en trivialidades, ya que el ritmo frenético de la vida no se lo permitía. Después de completar su pasantía, Brian fue asignado a trabajar en la primera clínica urbana, donde comenzó una vida completamente diferente bajo la supervisión del jefe del departamento de cirugía, Bill Johnson. Brian demostró de inmediato ser un empleado responsable, sin temor a asumir responsabilidades. Con facilidad tomaba turnos adicionales y cubría a colegas enfermos. Además, el joven médico se preocupaba sinceramente por la salud de los pacientes, quienes eran el centro de su universo. ¿Ves lo entusiasta que está? Puede que incluso te supere, Bill, dijo el médico jefe con una ironía apenas disimulada. Oh, eso es poco probable, señor Peterson, respondió el jefe con desdén. Todavía es demasiado joven para maniobras de ese tipo. Sin embargo, Brian estaba contento, sin siquiera pensar en competir. Simplemente trabajaba y perfeccionaba sus habilidades. Sin embargo, justo en ese momento de su vida, las cosas dieron un giro brusco. Quizás, si no se hubiera encontrado con Victoria, todo habría sido muy diferente. Pero, como solía decir Nancy, lo que está destinado a ser, será.
Su encuentro ocurrió completamente por casualidad. Como joven profesional, Brian tuvo la oportunidad de asistir a uno de los eventos corporativos como invitado. La celebración tuvo lugar en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad, donde las personas adineradas podían relajarse y socializar en un ambiente informal. Para alguien acostumbrado a la tranquilidad del campo como Brian, fue difícil adaptarse a las nuevas condiciones. Pero, por otro lado, ahora vivía en la ciudad, así que tenía que hacer todo lo posible para encajar y convertirse en uno de ellos. Mientras vivía en la ciudad, Brian descubrió por casualidad que la madre de Victoria se había vuelto a casar y que el actual esposo de Ann resultaba ser nada menos que el médico jefe de la clínica, Thomas Peterson. Brian se enteró de todo esto en el evento, y si no hubiera asistido, la vida habría llevado a él y a Victoria por caminos diferentes. «Hola, no esperaba verte aquí», dijo tímidamente. «Hola, Brian. Parece que te has convertido en un verdadero chico de ciudad». «Te hiciste médico bajo la supervisión de mi padrastro», respondió la chica con una sonrisa enigmática. Brian se sonrojó hasta la raíz del cabello y no encontró de inmediato qué decir. Después de todo, recordaba a Victoria como una dulce chica del campo que, como todos sus compañeros de su edad, soñaba con grandes cambios en la vida. También cabe destacar que Victoria había cambiado para mejor durante este tiempo, y estar cerca de ella hacía que la cabeza de Brian diera vueltas. No había nada serio entre ellos al principio. Bailaron un par de veces, se despidieron y luego acordaron volver a verse. Así, encuentro tras encuentro, cita tras cita, Brian no se dio cuenta de cómo volvió a enamorarse. Pero esta vez era un amor completamente diferente, que no tenía nada que ver con ese sentimiento infantil e ingenuo de los años escolares. Inicialmente, Victoria no le dijo a su padrastro que su elegido trabajaba en la misma clínica que él. Sin embargo, cuando ocultar la verdad se volvió imposible, le contó todo tal como era. Decir que Thomas Peterson se sorprendió sería quedarse corto. La verdad es que nunca tuvo grandes expectativas sobre Brian, principalmente porque lo consideraba demasiado ingenuo y proveniente del campo. No puedes quitarle esa simplicidad de pueblo ni en 10 años. Míralo. Es la viva imagen de Iván el tonto, gritó el señor Peterson. Thomas Peterson, con dificultad para contener su ira, tenía claro que no permitía que Victoria se dirigiera a él de otra manera que no fuera padre. No reconocía la palabra padrastro, que era lo que realmente era para ella. Al intentar influir en la vida de su hijastra, actuaba como le parecía adecuado. Ann, la madre de Victoria, trataba de no contradecir a su esposo, ya que dependía completamente de su dinero y conexiones en la sociedad. El padre biológico de Victoria se había convertido en un alcohólico y su granja se había incendiado, quizás por descuido o tal vez por competidores interesados en su tierra fértil. Dentro de la clínica, se rumoraba que el señor Peterson ya había elegido un pretendiente completamente diferente para su hijastra, y no era Brian. Para él, una persona tan ambiciosa y buscadora de la verdad no era necesaria, ya que individuos de esa inteligencia siempre representaban una amenaza para sus intereses. En el departamento quirúrgico, pocos sabían de las maquinaciones que sucedían. No había crímenes flagrantes, pero sí surgían sumas infladas en las citas casi a diario. Pacientes desprevenidos pagaban mucho más de lo que debían. Brian, al unirse al departamento, notó de inmediato los abusos del personal médico. Sin embargo, como las palabras de un joven cirujano aún no tenían mucho peso, trató de ignorarlo. Pero cuanto más trabajaba, más le irritaba el fraude descarado. Cansado de esta arbitrariedad médica, intentó hablar de ello con su supervisor, el señor Johnson, quien prometió investigar. Sin embargo, Johnson informó todo al director médico, el señor Peterson, cuya reacción fue furiosa. «Míralo. ¿Qué te dije? Nos traerá más problemas, ya lo verás», exclamó Peterson, volviéndose púrpura de ira. Cuando Johnson insinuó que Brian podría ser su futuro yerno, Peterson explotó. «¿Qué yerno ni qué nada? Te lo prohíbo. Si vuelves a mencionarlo,
te echaré como a un perro sarnoso. No será mi yerno y tampoco trabajará en nuestra clínica. Como mucho, será paramédico en algún pueblo remoto. Y en el peor de los casos, lo despediré de todas partes. Esa misma noche, Brian tuvo una seria conversación con Johnson. ¿Qué crees que estás haciendo, muchacho? Tu trabajo es pequeño, tratar a los enfermos y mejorar tus habilidades. Pero, ¿por qué te metes donde no debes? ¿Crees que sabes más que todos los demás? Mira, cada centro tiene sus razones y nadie puede sanar a todos gratis. Así no funciona. Haz lo que se te dice y, si no quieres, al menos no te metas donde no debes. Brian escuchó en silencio, apretando dolorosamente la mandíbula. No quería entrar en conflicto, ya que valoraba el trabajo que le había costado años de estudio en la universidad. Mientras tanto, el señor Peterson tenía una conversación preventiva con Victoria. Está bien, Victoria, te lo diré una vez más, si te veo con ese campesino otra vez, será tu culpa. No creas que por trabajar en mi clínica tiene derecho a todo. Ya he encontrado un prometido adecuado para ti. Su padre ocupa un alto cargo en el ministerio. Es una antigua dinastía médica con buenas tradiciones. Con ese pobre no te espera nada bueno. Pero, ¿por qué lo llamas pobre, papá? Es doctor, intentó defenderse Victoria. Sin embargo, el señor Peterson no quiso escuchar nada. Lo que no sabía era que la situación con Brian le traería muchos más problemas en el futuro. Mientras tanto, Brian continuó trabajando, tratando de ignorar la injusticia que lo acechaba en cada rincón. Sin embargo, los problemas aguardaban al joven doctor en donde menos lo esperaba. Nancy falleció en una tranquila mañana de junio, a tan solo unos días de cumplir 80 años. La partida de su amada abuela fue un golpe extremadamente doloroso para Brian. Había insistido en numerosas ocasiones para que la abuela Nancy se mudara con él a la ciudad, pero la bondadosa abuela siempre se negó, citando asuntos urgentes en el pueblo. Abuela, ¿qué asuntos urgentes podrías tener? Tienes un problema de corazón y en la ciudad siempre estarías bajo mi cuidado, discutía Brian. Nancy sonreía y sacudía la cabeza con firmeza. No, nieto. Nací aquí y aquí moriré. No tengo nada que hacer en tu ciudad. Todo allí me resulta extraño, pero aquí todo me es familiar, mío y querido. Te despiertas por la mañana, los pájaros cantan, los grillos chirrían. Todo es hogareño, los huevos, la leche. Pero allí todo es químico, de la tienda. Apresurándose al funeral de su querida abuela, Brian ni siquiera pensó que el señor Johnson podría no concederle permiso para un evento tan solemne. Ni lo pidas. ¿A quién crees que pondré a trabajar en tu lugar? Sabes muy bien que no hay nadie más, y tú pides 3 días. ¿Quién crees que te cubrirá?, dijo el supervisor. Entiendo si fuera una madre o un padre, pero esta es una abuela. Podrías dejarlo pasar y luego irás. Yo mismo te daré un par de días libres. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién la enterrará? ¿De qué estás hablando, señor Johnson? Ella prácticamente me crió sola, fue como una madre y un padre para mí, suplicó Brian. El supervisor miró a su subordinado con desdén y luego dijo, está bien, un día, pero asegúrate de estar de vuelta mañana a primera hora. ¿Entendido? Si llegas un minuto tarde, recogerás tus cosas y regresarás a tu pueblo. Está bien, definitivamente estaré allí, respondió Brian con voz temblorosa. Cumplió su promesa, aunque se sintió como un traidor. Ahora eres un huérfano, susurró el joven doctor para sí mismo al regresar a la ciudad después del funeral. Desafortunadamente, Victoria prácticamente no tenía vínculos con su pueblo natal y, por lo tanto, no sabía nada sobre la muerte de la abuela de Brian. Como era de esperarse, no llamó en el momento adecuado ni apoyó a su ser querido. Para ese entonces, Victoria y Brian habían dejado de comunicarse por un tiempo, ya que la tensión era demasiado alta y los jóvenes no querían incurrir en la ira del señor Peterson.
Brian mismo esperaba que todo se calmara gradualmente y pudieran volver a encontrarse como antes. Quizás eso habría sucedido si no fuera por un incidente que una vez más lo cambió todo. Todo comenzó cuando, durante el turno de noche en la sala donde Brian estaba asignado, un hombre mayor con ropa sucia irrumpió. A primera vista, parecía una persona sin hogar, y como se descubrió más tarde, la impresión inicial era correcta. Luchando por mantenerse en pie, se desplomó en el suelo, justo en el pasillo. La enfermera de turno gritó sorprendida y luego llamó al guardia de seguridad. Afortunadamente, Brian pasaba por allí y rápidamente intervino. ¿Dónde te duele? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué está ocurriendo? Vamos, no te quedes callado, cada minuto cuenta, exclamó Brian. El hombre sin hogar gimió, no sé, me duele el estómago aquí y también me quema. Comenzó esta mañana y ahora no puedo soportarlo más, doctor, dijo, y luego se estremeció y perdió el conocimiento. Brian miró a todos los presentes y luego ordenó bruscamente, rápido, llévenlo a la sala de operaciones. Probablemente sea una úlcera de estómago perforada. La enfermera de turno vaciló por un momento. Brian preguntó, ¿dónde lo pondremos si todas las salas están llenas, excepto las que el señor Peterson reserva para los clientes VIP? Brian agitó la mano con desdén y dijo, ¿qué importa lo que el señor Peterson reserve cuando se trata de la salud del paciente? Nuestra prioridad es ayudarlo ahora mismo y resolveremos el resto mañana. No fue necesario repetirlo 2 veces a las enfermeras y pronto trasladaron al paciente a la sala de operaciones. Asumiendo el riesgo, Brian realizó la cirugía que finalmente salvó la vida del paciente. Por supuesto, el cirujano sabía que podría enfrentar consecuencias por tomar tales libertades. Sin embargo, nadie esperaba lo que sucedió a la mañana siguiente. La clínica fue visitada por inspectores que examinaron a todos y todo. Incluso llegaron a las salas VIP del señor Peterson y parecía que un gran escándalo era inminente cuando encontraron al hombre sin hogar que había sido operado allí. La sorpresa del jefe de médicos fue tan genuina que casi dejó caer la carpeta con los documentos de sus manos. Se nos dijo que estaban vacías, y aquí tienen. Personas sin hogar recibiendo tratamiento médico completamente gratuito. Bravo, señor Peterson. Debo admitir que estoy asombrado y muy gratamente sorprendido. Si tan solo todos fueran tan altruistas como usted, elogió el inspector. Thomas Peterson suspiró aliviado y se secó la calva con un pañuelo. La verdad sea dicha, él esperaba cualquier cosa menos lo que ocurrió durante la inspección de las salas VIP. Lanzando una mirada venenosa al petrificado Brian, el jefe de médicos lo amenazó con el dedo antes de apresurarse detrás del inspector. Desde entonces, el joven cirujano se dio cuenta de que había adquirido un enemigo muy poderoso dentro de los muros de la clínica, para quien él era solo un insecto insignificante, no digno de atención. Pero eso es todo, Brian, prepárate. Esta fue la gota que colmó el vaso. Y no pienses que el jefe te perdonará. No permite tales libertades a nadie, y realmente te has pasado de la raya, comentó el señor Johnson al margen. Pero salvé la vida de un hombre y al inspector le gustó, y las salas no estaban vacías después de todo, protestó Brian, pero el jefe lo desestimó con un gesto. En su opinión, un cirujano con tal nombre y reputación solo tenía unos pocos días más de trabajo, por lo que no valía la pena perder tiempo y esfuerzo hablando con él. Por supuesto, recibir una reprimenda de la dirección dejó a Brian profundamente preocupado. Sin embargo, por otro lado, había salvado a una persona que, sin culpa alguna, había terminado en la calle. Cuando vio nuevamente a su salvador, James Davidson no pudo contener las lágrimas. Gracias, doctor. Si no fuera por usted, definitivamente habría renunciado a la vida. No tengo a nadie que me ayude. Mi hijo es un reincidente atrapado en cárceles, mi esposa falleció y esos agentes inmobiliarios fraudulentos nos arrebataron nuestro hogar. Comenzaron acercándose con la excusa de ayudar, supuestamente, y cuando bajé la guardia, nos quitaron el apartamento.
Brian asintió con simpatía. Había escuchado historias similares antes. Siempre hay suficientes estafadores en el mundo dispuestos a aprovecharse de los demás y lamentablemente, este paciente fue víctima de ellos. Una semana después, James Davidson fue dado de alta del hospital y Brian lo acompañó personalmente hasta la salida. Bueno, no vuelvas aquí, y si lo haces, que sea solo de visita, dijo el cirujano con una sonrisa. Observando al hombre irse, Brian regresó al departamento, donde le esperaban otra ronda de pacientes y posteriores cirugías. Después del incidente con el indigente, la tensión en la clínica se fue disipando gradualmente y el señor Peterson reemplazó temporalmente su enojo con misericordia. Gracias a esto, Brian reanudó su relación con Victoria. Brian tenía la intención de llevar las cosas a una conclusión lógica en el salón de bodas. Después de recibir su cheque de pago, compró un par de anillos de compromiso hechos a medida. Según el joyero, no existían dos anillos iguales en el mundo. Esto significaba que Brian podía dar un regalo con un reclamo de unicidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y el diseño, es fantástico. Gracias, exclamó Victoria mientras abrazaba a Brian. Él sonrió, silenciándola con un beso. Esa noche, la joven pareja era genuinamente feliz, una cena a la luz de las velas, pétalos de rosa, sábanas arrugadas y una sensación de pasión sin límites. Parecía que su amor sería eterno y que nada en el mundo podría interferir con él. Sin embargo, al día siguiente, comenzaron los verdaderos problemas de Brian. Primero, una chica desquiciada irrumpió en su oficina, empujándole un sobre en las manos y pidiéndole al doctor que la ayudara a interrumpir un embarazo no deseado. La indignación del cirujano no conocía límites. ¿Estás loca? ¿Un aborto? Soy un cirujano, no un criminal, exclamó Brian. La chica vaciló por un momento y luego volvió a empujar el sobre hacia él. Doctor, no se apresure a rechazar. Es mejor que mire dentro. Lo que verá ahí mejorará significativamente su estado de ánimo, dijo la chica. Brian abrió brevemente el sobre y vio el dinero de inmediato. No necesito nada de esto. Toma tu dinero y vete. La conversación ha terminado, respondió. La chica esbozó una sonrisa extraña y detrás de ella, la puerta se abrió suavemente, permitiendo la entrada de 3 hombres vestidos de civil. Uno de ellos sostenía una pequeña cámara de video, grabando todo lo que ocurría. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué clase de circo están montando aquí?, preguntó Brian, frustrado. El desafortunado sobreseguía en sus manos, lo que hacía extremadamente difícil probar su inocencia. Los agentes de policía actuaron con destreza y rapidez, como era de esperar en estos casos. En cuestión de minutos, encontraron drogas del inventario de la clínica en el escritorio y los bolsillos de la chaqueta de Brian. Esto no es mío. No sé de dónde salieron estos frascos, intentó explicar Brian, pero fue en vano. Durante la investigación, se supo que la policía había recibido una denuncia anónima que acusaba a un médico de una clínica de estar involucrado en el desvío de medicamentos escasos. Al principio, nadie creyó que Brian fuera el culpable. Sin embargo, cuando un ciudadano presentó una queja alegando que el doctor le había exigido dinero para un tratamiento, el círculo se cerró. Brian se encontró en prisión sin nadie que lo ayudara. La administración de la clínica anunció públicamente que Brian había sido despedido oficialmente con efecto retroactivo, alegando que habían recibido quejas repetidas contra él. Pero no fui yo. ¿Entienden? Me tendieron una trampa, trató de justificarse Brian. Mientras tanto, el jefe de médicos y el jefe del departamento se frotaban las manos. La eliminación del cirujano indeseado se llevó a cabo sin problemas y ahora nadie podía detenerlos de llevar a cabo sus oscuros negocios dentro de las paredes de la clínica. Después de que Brian fue arrestado, Victoria nunca lo visitó ni una sola vez. Ya fuera porque estaba impactada por las acciones de su prometido o porque su padrastro se lo había prohibido,
El hecho era que, durante toda la investigación, nadie visitó a Brian. No recibió regalos, cartas, ni siquiera una pequeña nota enrollada como un pergamino. Dado que el juicio atrajo atención y fue ejemplar, Brian fue sentenciado a 5 años de prisión. Sin embargo, nadie descubrió jamás quién había plantado esas drogas al doctor. Brian estaba convencido de que era alguien de su entorno. Más tarde, mientras estaba en prisión, envió quejas a diversas autoridades. Tanto él como Victoria escribieron cartas, pero nunca recibieron respuesta. Esto continuó durante unos 6 meses, tras lo cual, inesperadamente, fue notificado de una breve visita. ¿Quién vino a verme? ¿Una chica? Es una chica, ¿verdad?, preguntó Brian esperanzado al guardia. El guardia movió la cabeza vagamente y luego dijo, sí, ¿para qué ponerse nervioso? Pronto lo verás por ti mismo. Brian esperaba con ansias la visita, pero cuando vio al señor Peterson en la sala, se sintió incómodo. El jefe de médicos de la clínica, ¿qué quería aquí? ¿Había venido a regodearse de su desafortunada situación? El visitante no se anduvo con rodeos y comenzó la conversación. Entonces, Brian, ¿qué estás mirando? Siéntate. No, gracias, me quedaré de pie. He estado sentado suficiente durante 6 meses, respondió Brian. Sabes que todavía te queda más tiempo sentado, replicó el jefe de médicos mientras fumaba. Puedes quedarte de pie si quieres, es tu decisión, por supuesto, pero tengo una petición personal para ti, deja de escribirle a Victoria, ¿de acuerdo? Ella ya no te necesita. Tengo la intención de enviarla al extranjero, y tus constantes cartas solo la molestan, interfiriendo innecesariamente con sus preparativos. No puedes prohibirme escribirle, ¿me oyes? Eso es entre Victoria y yo, respondió Brian. El señor Peterson chasqueó la lengua. Vamos, deja de fingir ser un héroe. ¿Quién crees que metió esa prohibición en tu bolsillo? No fui yo, eso seguro. Haz cuentas, eres un tipo inteligente. ¿Con quién pasaste la noche el día anterior? Sigua. Brian se sonrojó. ¿Victoria? ¿Estás sugiriendo que fue Victoria? No te creo. No les creo a ninguno de ustedes. Ante el grito del convicto, el guardia entró inmediatamente en la sala y, con un discreto asentimiento del jefe de médicos, lo sometió. Brian gritó y luchó, pero no pudo hacer nada. Mientras tanto, el señor Peterson se sintió triunfante, convencido de que había logrado abrir una brecha tan profunda entre los amantes que nunca se volverían a encontrar en la vida real. El padrastro de Victoria también había mentido descaradamente, inventando numerosas amantes inexistentes para Brian y justificando la venta de aquellos medicamentos desafortunados. Los 5 años de prisión pasaron muy lentamente, y para el exmédico fue una eternidad. Claro, Brian podría haber cumplido 2/3 de su condena y haber sido liberado bajo libertad condicional, pero el influyente Thomas Peterson hizo todo lo posible para evitar que eso sucediera. Brian tuvo que soportar mucho antes de encontrarse libre. Durante todo este tiempo, llevó alrededor de su cuello el anillo que una vez compró para su amada Victoria. Por supuesto, Brian entendía que su relación estaba destruida más allá de cualquier reparación y que resucitarla de las cenizas era imposible. Pero, por otro lado, fue precisamente su creencia en la tenue posibilidad de un reencuentro lo que lo ayudó a sobrevivir y superar todos los obstáculos. Al recuperar su libertad, Brian se enfrentó a uno de los problemas más desafiantes de su vida. Encontrar trabajo como exconvicto resultó ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Sentado dentro de los muros de la prisión, había pensado que, una vez liberado, encontraría empleo fácilmente. Sin embargo, encontrar un trabajo en su campo estaba fuera de cuestión. Todos los que veían sus papeles de liberación negaban con la cabeza, diciendo que el puesto ya estaba ocupado. Brian tuvo que trabajar como peón durante varios meses, descargando vagones de carga por las noches, antes de que la suerte le sonriera en forma del director de la morgue de la ciudad. Por supuesto, no era un puesto como patólogo,
A Brian le ofrecieron el trabajo de operario de saneamiento, una persona encargada de hacer el trabajo más pesado y sucio, que podría incluso llamarse repulsivo. Pero Brian no se quejaba. Aprovechó la oportunidad con gusto. Aunque sus habilidades quirúrgicas no eran necesarias en la morgue, aún se sentía útil al realizar un servicio vital para la sociedad. Brian estaba de pie ante el cuerpo de su amada Victoria. Incapaz de contener las lágrimas, se permitió llorar libremente, aprovechando que estaba solo en la habitación. En ese momento, no le importaba si Victoria le había prohibido hacerlo, lo único que importaba era que la persona más querida en su vida ya no estaba viva. La verdad era que, durante todo ese tiempo, Brian había estado viviendo únicamente con los recuerdos de su pasado. Siempre sentía como si, en cualquier momento, la puerta de su antigua casa se abriría y aparecería una figura femenina elegante en el umbral, seguida de una voz demasiado familiar que le preguntaría, ¿cómo puedes estar aquí sin mí? La inevitabilidad de la situación hizo que Brian se agarrara la cabeza y sollozara debido al espasmo insoportable que surgió en lo más profundo de su conciencia. Tardó al menos 10 minutos en recomponerse y aceptar la realidad tal como era. Entonces, se quitó el anillo desafortunado que llevaba colgado al cuello y arrojó la cuerda al rincón, ahora innecesaria. Luego, se acercó con cuidado y tomó suavemente la mano de Victoria para colocar el anillo en su dedo. Quería darle una parte de sí mismo a la fallecida, algo que había llevado consigo todo ese tiempo. Sin embargo, cuando los dedos de Brian tocaron la palma de Victoria, se sobresaltó y retrocedió lentamente. Dios mío, ¿qué está pasando? Su mano está cálida, tiene la misma temperatura que debería tener una persona viva, pensó. Aunque intentó convencer a su mente de que era solo una ilusión o alucinación visual, la mano de Victoria seguía cálida cada vez que la tocaba. Queriendo confirmar su teoría, Brian buscó un pulso y, milagrosamente, lo encontró. Era apenas perceptible, pero estaba ahí. Aguanta, Victoria. Te ayudaré, solo resiste, mi querida, susurró Brian mientras marcaba el número de emergencias. El ex-cirujano no tenía intención de jugar al héroe. La naturaleza de su trabajo actual era completamente diferente y no estaba dispuesto a arriesgar la vida de Victoria. Cuando llegó el equipo médico de emergencia, el pulso de Victoria se había estabilizado y era rastreable, como el de cualquier persona sana. Lo más probable es que sea un envenenamiento, un tóxico paralizante de nervios. Es posible que la víctima nos escuche en este momento, pero no pueda dar ninguna señal, explicó el médico a cargo. Brian asintió, con un destello de esperanza en sus ojos. Si Victoria estuviera viva y pudiera recuperarse, todo habría valido la pena. Más tarde se reveló que el diagnóstico del médico era correcto. La causa de la condición crítica de Victoria era un veneno natural adquirido en el mercado negro. Sin embargo, solo Victoria podía explicar cómo había llegado a su sistema, pero debido a su debilidad, la interrogación se pospuso por unos días. Al día siguiente, Brian se convirtió en un héroe. Su foto apareció en las portadas de los periódicos locales con titulares sensacionalistas como «Empleado de morgue revive a una mujer muerta» o «Impactante incidente en la morgue, cadáver resucita en la sala de autopsias». Sin embargo, Brian no se veía a sí mismo como un héroe, esencialmente, solo había prestado atención a algo que debería haberse notado mucho antes. Cuando Victoria finalmente recuperó la conciencia y una fila de visitantes comenzó a llegar a su habitación, Brian decidió unirse a la multitud. Conseguir el día libre no fue problema para el conserje, lo que despertó la envidia de su colega William. Claro que se lo dieron, solía ser un cirujano, es de la élite, lo mejor de lo mejor, refunfuñó William. Pero Brian no prestó atención a los comentarios de William. Sosteniendo un ramo de rosas blancas, se dirigió a la clínica donde había trabajado como cirujano hacía 5 años. Durante ese tiempo, se produjeron cambios significativos en la instalación médica. En primer lugar, el médico jefe, Thomas Peterson, fue despedido por soborno y abuso sistemático de su posición. Después de él,
Bill Johnson fue obligado a abandonar la clínica, llevando consigo la desafortunada reputación de incompetencia y corrupción incorregible. Encontrándose desfavorecido, el señor Peterson rápidamente recurrió al alcoholismo y murió en un incendio causado por una colilla de cigarrillo descuidada. Hace 2 años, el señor Johnson tuvo un destino ligeramente mejor, sobreviviendo a un accidente automovilístico que lo dejó en silla de ruedas. Brian no sabía nada de esto, ya que durante años solo había conservado la hermosa imagen de Victoria en su memoria, no la de aquellos que lo habían encarcelado injustamente. Al acercarse a la habitación que buscaba, Brian notó a un niño de 5 años sentado en un banco junto a la puerta, balanceando las piernas y tarareando una canción sencilla que había escuchado en uno de sus dibujos animados. Al verlo, el pequeño inmediatamente preguntó: «Hola, señor, ¿es usted quien salvó a mi mamá y ahora viene a visitarla?» Brian sonrió y respondió: «Sí, soy yo». «¿Y de dónde me conoces?» El niño miró al hombre con ironía y contestó: «Bueno, tío, no solo veo dibujos animados, también miro las noticias». «Vaya, muy serio», dijo Brian, y preguntó: «¿Cómo te llamas?» Sentándose con cautela junto al niño, éste respondió: «Oscar». «No tengo papá y mi mamá está en la sala ahora». Las palabras de Oscar punzaron el corazón de Brian, quien pensó: «Señor, este niño tiene solo 5 años, sin padre, y sí». No terminó su pensamiento porque la puerta de la sala se abrió y apareció el perfil de una enfermera en el umbral. «¿Hay más visitantes?», preguntó ella. «Sí», respondieron Brian y Oscar al unísono. La enfermera sonrió amablemente y dejó entrar a los visitantes. Al ver a Brian, Victoria desvió tímidamente la mirada, sus mejillas se tornaron instantáneamente rosadas. «Hola, mamá», rompió el prolongado silencio Oscar, corriendo hacia sus brazos. «Hola, cariño, apuesto a que me extrañaste», dijo Victoria. «Te extrañé mucho, mamá», respondió el niño. Mientras madre e hijo conversaban, Brian permaneció modestamente a un lado, tratando de no molestarlos con su presencia. Finalmente, Victoria se separó de su hijo, miró a Brian a los ojos y dijo: «Lo siento, cariño, por todo, por creer en las palabras de mi padrastro y traicionarte. Él estaba mintiendo todo el tiempo, separándonos intencionalmente por su propio beneficio». Una lágrima rodó por la mejilla de Brian. «Lo sé, Victoria. Está bien, aún tenemos tiempo para empezar de nuevo, ¿verdad?» «¿Lo tenemos?» «Claro que sí», respondió Victoria, conteniendo las lágrimas. Lo que ocurrió después ni siquiera Oscar podría decir, ya que cerró los ojos con las palmas de las manos, avergonzado por los besos de los adultos. Un poco más tarde, cuando se calmaron las pasiones encendidas por el arrepentimiento mutuo, Victoria relató cómo estuvo a punto de convertirse en víctima de un prometido intrigante que codiciaba una pequeña herencia dejada por su difunto padre. Añadiendo veneno al té de su propia novia, el canalla logró inducir una parálisis completa y llamó a una ambulancia que diagnosticó la muerte de la paciente el día de su boda. Pero ya sea que el veneno resultara de mala calidad o que el estafador calculara mal la dosis, la mujer envenenada comenzó a recuperar la conciencia gradualmente en el sótano de la morgue de la ciudad. Es difícil decir qué habría pasado si Brian no hubiera notado el calor de su cuerpo. Durante ese tiempo, es probable que el asesino hubiera logrado salirse con la suya y reclamar sin problemas la herencia de su difunta esposa. Sin embargo, una vez que Victoria proporcionó el testimonio necesario, su desafortunado envenenador fue atrapado y confesó de inmediato. Brian fue ascendido y ahora es el jefe de patología, dejando de ser un simple conserje. La administración, especialmente Julie, valoró las habilidades del joven empleado que había salvado vidas durante tantos años y que ahora decidió dedicarse al ámbito de los difuntos. Mientras Victoria estaba en el hospital, Brian presentó a Oscar a su perro, Doc. El niño se llenó de alegría con este encuentro. Desde entonces, pasaron todo su tiempo libre juntos, jugando sin parar bajo la sombra del parque de la ciudad. Por supuesto, el perro cojo no podía correr tan rápido como uno sano,
pero a Oscar eso no le importaba en absoluto, ya que lo más importante no era eso, sino que el perro lo amaba con todo su corazón. El día que Victoria fue dada de alta, Brian la recibió con un enorme ramo de rosas y la misma alegría en sus ojos que en su primera cita. Sin embargo, Victoria tenía una sorpresa propia, pero decidió revelarla un par de horas después, cuando Oscar corrió al claro del parque para jugar con Doc. «Sabes, necesito contarte algo muy importante», comenzó Victoria tímidamente. Mi hijo Brian completó la frase por ella, sonriendo con inocencia. «Entonces ya lo sabes todo». «Por supuesto, tonta». Lo deduje en cuanto supe cuántos años tiene Oscar. Se miraron a los ojos, luego se abrazaron y salieron a la calle, donde su pequeño niño jugaba alegremente con el perro, riendo de manera tan contagiosa y fuerte que los transeúntes le devolvían sonrisas, como rayos de sol iluminando esa hermosa escena.